De regreso al escenario, estamos en Puntos y Enfoques para este martes 6 y vamos a continuar con otras informaciones importantes del día, otras informaciones que nos reseña la prensa. La Dirección General de el Tránsito Terrestre, la seguridad en el transporte y el tránsito terrestre, están tratando de resolver los problemas de los tapones del tráfico en Santo Domingo Santo utilizando Domingo, Carlos, drones. eso no tiene comparación. Explícame, Castillo, tú que estabas ahí. Mira, el problema del tránsito en la capital Colapsó esa ciudad. es un problema de densidad vehicular. Ya no es un problema de avenida, ni de túneles, ni de elevado, ni del metro, ni del otro ferrocarril. Es despacio, no hay cama Es un para tanta problema de gente. densidad vehicular. No caben tantos carros en ese espacio. Exactamente. Entonces no hay ningún control a la importación, No hay pero ningún tampoco hay un control. sistema de eliminación Ay, para no hay bajar ningún el parque control. vehicular. No hay ningún control a la importación de vehículos nuevos y usados, ni a los financiadores para la compra y venta de vehículos. De modo que, por más esfuerzo que hagan los gobiernos y más modernización hagan, pueden hacer 2 o 3 capitales juntas, una arriba de otra, y no van a resolver el problema hasta que no cierren esas llaves. Y entonces, de ahí en adelante se haga un plan regulador para la entrada anual del número de unidades que en ese espacio que pueda soportar. Y un tema de descentralización también, porque es que bueno, converge para miles de gestiones, se tiene que desplazar ciudadanos de todas las provincias del país hacia la capital. Pero tiene que ver también con el sistema de transporte público, que tampoco se ha resuelto nunca. Exacto. No hay un sistema de transporte colectivo que permita ser más racional en un ambiente de alta densidad vehicular. Esos son los componentes. Hay que establecer ese sistema de colectivización y hay que reducir los vehículos autorizados a circular en el espacio de la gran ciudad. Y eso se ha quedado solo en planes. Todo es planes y ideas. No ha habido formulando. Las iniciativas que se han hecho de construcción de pasos a desnivel, se intentó solucionar vía la construcción de elevados, de túneles. Después había que hacer proyectos para alimentar la construcción. Para el negocio. Después el metro, el teleférico. Ahí llegamos. Han contribuido, pero no han sido soluciones efectivas porque no forman parte de un plan integral para la solución del tránsito, sino que la prioridad, como ha señalado Emanuel, de esos proyectos muchas veces es cuánto es el porcentaje que deja de ganancia, cuánto es la comisión. Entonces, el proyecto más... Exacto, la rentabilidad está en función de los promotores, no en función de la sociedad, y así es bastante complicado. Otra información del día, y esta puede ser de interés de mucha gente, es que Estados Unidos está anunciando restricciones nuevas para otorgar las visas de trabajo. Más todavía. La H1B congeló hasta fin de año las principales visas de trabajo. De manera que eso es parte de los problemas por la pandemia. Eso es parte de los problemas globales. Ustedes vieron ayer la imagen de una caravana que salió de Honduras con rumbo a Estados Unidos. Sí. Otra caravana más. No, esta pandemia y la crisis económica van a incrementar la presión por la migración. De la estrategia global que asumió el gobierno de Trump de poner atractivo para el retorno de capitales, pero generando desempleo en los países del tercer mundo. Y entonces ese desempleo se convierte en una necesidad de emigración masiva. Es un problema de desequilibrio global del mundo, esta economía, como dice el Papa Francisco ayer. Esto hay que revisarlo, hay que repensar la sociedad y la economía que se está manejando a nivel global, porque no sirve ni para la sustentación
ambiental ni sirve para combatir la pobreza. Solamente ha servido el modelo económico global para enriquecer a unos cuantos. A propósito de ese modelo económico globalizado, no podemos olvidar a Odebrecht nunca, y el tema de Punta Catalina, que está muy vinculado, sigue en el tapete. Y hoy el nuevo ministro de Energía y Minas, que tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con el sector eléctrico, está responsabilizando al antiguo administrador de Punta Catalina de todos los problemas que presenta la termoeléctrica. Y que por esto ha estado saliendo de servicio, aunque han dicho que ha vuelto, que hay un mantenimiento, que eso fue programado. Pero ahí está en entredicho la palabra de el tristemente célebre Jaime Aristi Escudero. El Escudero. Que después de ser un crítico de la gestión de gobierno y hasta acusador, se pasó al bando de los malos, vamos a decir así, y terminó como funcionario. Él estaba en la cuadra de los técnicos. Sí, estaba con ya veneno. Con ya veneno. Se fue con relámpago en Se pasó para los... Sí, porque escribió un libro, El lado oscuro de la Sunland. Entonces pasó a administrar el proyecto más cuestionado de la administración de Danilo Medina, después de haber escrito un libro donde cuestionaba un escándalo, una gestión financiera escandalosa del gobierno del presidente Leonel Fernández. Él tendrá que responder ante estos cuestionamientos que se hacen. La verdad que la planta Punta Catalina ha dado mucha agua de beber, no tanta energía como se había prometido, pero sí bastante agua de beber. Y lo que falta, porque está la discusión de si el Estado va a permanecer con ella, si la va a vender. Ese otro tema. ¿Cuál es el modelo? Sí, porque se quiere vender. Oye, no hemos analizado el presupuesto, Castillo, nos quedamos con los dos impuestos que tú señalaste, pero ahí hay otros capítulos que dice que obtener alrededor de $1.000 millones con negocio, con venta de activos del sector eléctrico, una cosa así, es que lo dice muy bonito, pero eso es Punta Catalina. O sea, eso es, pero esta parte yo no lo entiendo, porque si Punta Catalina, como dicen los técnicos pasados, y no sé si presentes, que es tan rentable, es un proyecto de alta rentabilidad que se ganaría cerca de 250 o 500 millones. Yo voy a ver si te encuentro ese dato. Anuales. Entonces, ¿para qué tú la vas a vender? Esa es la mina de oro que tienen en la mano. Claro, esa sería una vaca de efectivo, como le llaman los administradores. Exactamente. ¿Por qué desprenderse de esa fuente de rentabilidad y de generación? Y si te vas a desprender a un precio lo que hay que manejar eso es un sentido precisamente de eficiencia y rentabilidad, pero rentabilidad colectiva también. Porque el gobierno hasta compró los terrenos. Compramos los terrenos hace 2 meses, $7 millones para comprar. Oigan esta. En el primer trimestre de este año, la central de Punta Catalina dejó utilidades al gobierno central por 2.401 millones de pesos, según el informe de la ejecución presupuestaria que presentó la antigua Dirección General de Presupuestos del gobierno pasado, excepto que eso sea mentira. La central eléctrica aportó más de 800 millones en utilidades en el mes de marzo, cuando comenzó la pandemia. Oye, por eso la publicación. Por si hay dudas, mira, porque Punta Catalina me está apasionando a mí. Mira. Está muy bien. Por si hay dudas. Sí. Yo te pongo ahí. Ahí está la prueba. 800 millones en un mes, en el mes de marzo, en utilidades, según ese informe. Entonces, este gobierno, yo tengo una pasión hay por que aclarar, Punta Catalina, sí, que estoy guardando todo lo de Punta Catalina. Porque es que estoy haciendo un archivo de Punta Catalina. Viene una discusión. Eso no puede ser. Un expediente. Eso no se puede permitir.
Después del sacrificio que Eso, se hizo en las finanzas públicas para terminar este proyecto, eso no se puede ¿y permitir de en ninguna cuánto se manera. va, en cuánto se va a vender? Porque ahí viene otra discusión. Todavía no se ha establecido cuánto costó de manera clara. La discusión de Punta Catalina, desde el punto de vista de la confrontación técnica y el anuncio de el rompimiento de los contratos con la Odebrecht, ha creado como un barullo de comentarios que si uno lo lee con cierto sentido de el contenido, el significado del contenido de los comentarios, es como si tú escarbara o moviera o removiera la cultura de la corrupción. Y cómo entonces una serie de gallaretas comentan estos eventos justificando la cultura de la corrupción. Hay que tener mucho cuidado en eso. No se puede hacer nada contra la Odebrecht, no se puede hacer nada en tal cosa, en tal otro, no se puede someter a nadie por corrupción a la justicia, porque No, eso no, la impunidad, Un, es parte de la un impunidad. chantaje, hay que aportar las pruebas, etcétera, etcétera. un chantaje, un Todo chantaje. eso es un chantaje diseñado por la cultura de la corrupción. Esa es la justificación de los corruptos. Inclusive, cuando se habla del famoso que hay que consensuar, que hay que consensuar, que hay que sentarse en la mesa de diálogo, hay sectores que lo que quieren por debajo de la mesa es llevar el tema de la impunidad, es un pacto de impunidad. Pero Claro. te vamos a apoyar con el proyecto de presupuesto, pero cuidado si tramitan expedientes, cuidado si hay investigaciones. Cuando uno ve determinados personajes en los medios de comunicación hablando de que hay que consensuar, de que buscamos un consenso, Sí, esos sí. personajes lo que están es buscando impunidad. Eso es un sofisma que utilizan con el Sí. consenso, Eso se llama disfrazando. un bajadero, diría Castillo. Claro, claro, como ocurrió aquella vez con un ministro de la presidencia que dijo que había 60 auditorías y que si el país la conocía, que se iba a caer para atrás. Y después de esas 60 auditorías no se engavetaron, no se supo. ¿Por qué? Porque ese gobierno que asumió en el 2004 no tenía mayoría congresional. Y a través de eso, de esa presión, de esas auditorías, buscó el apoyo del entonces PRD que tenía el control del Congreso. Entonces, esos pactos de impunidad, de aposento, y como ha señalado Emmanuel, hay como una corriente de opinión en ese sentido, que cuidado, cuidado, no se puede. No, la Sí, población así es. está vigilante y más empoderada que nunca con ese tema de la corrupción. Y por vez primero hubo un voto para una administración, un gobierno que surge con un caudal de votos importante, confiado ese votante en que se iba a iniciar una lucha seria en contra de la corrupción y de la impunidad en la República Dominicana. Fíjense las cuestiones que no nos dejan avanzar. Yo tengo un documento aquí que usted va a ver en el sitio de nuestro grupo de comunicación, en que el Ministerio de Defensa está emitiendo, el ministro, un memorándum asignando a 4 miembros del Ejército de la República Dominicana como servicio para la seguridad de un personaje que era periodista y es comentarista de radio y que es un político y hasta en un consulado está, si no lo han quitado todavía. Y le están enviando con fecha 3 de octubre de este año un memorándum a esos miembros del ejército de la República Dominicana, incluyendo uno que parece ser hijo del propio personaje, como asignándolos a la seguridad. Pero ¿En razón de eso qué? es un enemigo del, del Pero ¿en gobierno. razón de qué? Porque un ciudadano común y corriente que no tiene otra calidad que no sea la de ciudadano Pero necesita que se le asignen 4 miembros del ejército pagados con el dinero nuestro para que sean seguridad? A ti observa eso cuando tú tengas oportunidad, no ahora, que tú no puedes ahora, no, porque tú no pero puedes ahora. es increíble. O sea, Es esto no increíble. puede ser.
Y Esta está señalado en barbaridad. el personaje, tú lo tienes. Pero Claro, claro, Castillo, el documento un original no puede ser una político, falsificación. ¿Eh? A uno que era colega mío, porque era periodista, pero ya hace tiempo que él no es periodista, lo que es político. es político. Está en Brasil, que está en Brasil, pero no está, o está aquí, o no No, se sabe lo que es. está aquí O ejerciendo. está cobrando en el Ministerio de Exteriores todavía, debe estar la nómina. Lo nombraron en Brasil, pero nunca fue a Brasil. Siempre se quedó aquí en Entonces, nuestro no, país. no, 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 Tiene, no. y además tiene Y un, el actual ministro de Defensa, el nuevo ministro de Defensa, le está asignando 4 miembros del ejército como servicio de seguridad, creo que eso es increíble. incluyendo uno que parece ser su hijo, o una botella, pues una botella. Porque ese personaje inclusive No, no, es no, uno no. de los principales adversarios públicos del Del sector, presidente, del presidente y del sector político al que pertenece el ministro de Defensa. Uno de los principales críticos del expresidente Hipólito Mejía exactamente, es ese señor. ¿Y cómo el del ministro? hombre del hombre que ha tenido la protección Sí, de este oficial que hoy es ministro del de ministro Defensa. de Defensa. El principal promotor del ministro de Defensa es Hipólito Mejía. Y entonces, ¿cómo en una gestión de ese ministro a uno les resulta difícil creerlo? El Ministerio de Defensa debería explicar eso, que se le asignan 4 militares a esa persona. Lo primero es que eso hay que eliminarlo, esa cultura de asignarle policía a Y oficiales, esa persona tiene tantos enemigos que lo quieren matar. No aparentemente. sé, pero que ponga la querella entonces. Dice al Ministerio Público que O se que lo encargue de eso. pague, que contrate Ah, una compañía de seguridad privada y lo pague. Y lo pague de sus recursos, de su negocio. Esas Que, son ese. de las contradicciones, Distorsiones, aberraciones. distorsiones, aberraciones que vienen de esa cultura tradicional, de que la que Bueno, siempre hemos hablado, de la dominación personal y el bueno. caudillismo. La Eso última es parte noticia que tenemos en los 2 minutos finales es que se anuncia ahora que el presidente Luis Abinader va a hablar al país el jueves, pasado mañana, sobre el presupuesto a las 9 de la noche. ¿Y cómo tú sabes eso? Bueno, acá eso está publicándose ya en los medios. ¿Qué pasa, Castillo? Ahora tú me quieres meter a mí en el medio, además. Además, yo estoy súper comunicado aquí en un No, grupo en que se dan a conocer las sabíamos, informaciones pero a título oficiales. muy reservado. no, ¿Eh? eso es. No sabíamos, pero a título muy reservado. Pues tú lo sabías. Ah, el presidente lo dijo a mediodía. Oh, pero tú, Castillo, pues Pero tú no eso se iba debiste a dejar que comunicar nos dieran el mañana. palo. ¿Eh? Eso se iba a decir mañana. No, pero entre periodistas, ¿y tú cómo ves secreto entre periodistas? Dije que eso se va a decir mañana. Y eso lo dijeron a mediodía hoy. Y el Cayó que en, crea ¿Quién eso, iba a guardar ese secreto? la información cayó en un gallinero. en un grupo de periodistas, de que le voy a decir algo, pero que no lo sepa nadie. Sí. Ay, no. Eso es de niños, eso lo saben los niños, que no se puede. Por eso lo está publicando ya Diario Libre en su portal, Castillo. Ah, mira, ahí estaba Diario Libre. ¿Eh? Entonces tú te quedaste callado y te están dando un palo a ti. Cuando tú Ajá. debiste llamar al periódico, No. anuncien ahí que el presidente va a hablar el jueves en la Castillo noche a las 9 fue sobre fiel el presupuesto. al compromiso con el presidente. Eso fue como lo que dijo él en el encuentro con nosotros, que fue que se iba a convertir la planta de Punta Catalina a biomasa. A biomasa, sí. Sí, que es un proyecto. Lo volvió a decir hoy. Lo volvió a decir eso hoy. No, hoy no lo de. No hablo de eso, pero ya eso es público ya. Claro. Entonces, bueno, terminamos con este anuncio de que el presidente hablará el jueves pasado mañana sobre el presupuesto nacional, una alocución del presidente Luis Abinader. Concluimos puntos y enfoques por este día, el compromiso de llevarles a ustedes la actualidad informativa en perspectiva. La despedida en nombre de este equipo, integrado por Emmanuel Castillo Sánchez, Alejandro Esteban y Carlos Manuel Estrella. Gracias, hasta mañana cuando volveremos a ejercer nuestro compromiso de periodismo con responsabilidad.